Hola, hola, bienvenidos a Economía al Día, el podcast donde desmenuzamos la economía para que todos la entendamos. Mi nombre es Carlos. Y yo soy Luis. Hoy tenemos un tema que suena técnico, pero que afecta nuestra vida diaria más de lo que creemos, el Producto Interno Bruto o PIB de México. Exacto, Luis. Escuchamos sobre el Producto Interno Bruto en las noticias, pero ¿qué es realmente y por qué importa? ¿Está creciendo nuestra economía o nos estamos estancando? Hoy vamos a responder estas preguntas. Así es, y lo mejor es que lo haremos sin un lenguaje de tecnicismos y con un lenguaje claro sobre todo. En efecto, mi compañero Luis, vamos a comenzar hablando sobre qué es el Producto Interno Bruto y cómo se mide. A ver. Comencemos con lo básico. El Producto Interno Bruto, o PIB, es el valor total de todos los bienes y servicios que produce un país a lo largo de un año. Es como el termómetro de la economía. Exacto, y se puede medir de tres formas principales, por producción, por ingresos o por gasto. Lo más común es lo de la del gasto, que se basa en el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Entonces, si el Producto Interno Bruto sube, significa que la economía está creciendo, ¿cierto? Eh, pues sí, pero hay que ver de dónde viene ese crecimiento. Puede ser porque la gente esté gastando más, porque hay más inversión, o simplemente porque el gobierno está metiendo más dinero en circulación, ¿sabes? Cierto. No todo crecimiento es bueno si no es sostenible. Así es, para ello también nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo ha evolucionado el PIB en México? Pues bueno, ahora hablaremos de México, ¿cómo ha cambiado nuestro PIB en los últimos años? Bueno, México ha tenido altibajos. Antes de la pandemia el crecimiento estaba entre el 2% y el 3% anual. Luego, en 2020, con el COVID-19, el Producto Interno Bruto cayó casi un 8.5%. Fue un golpe muy fuerte. Sí, demasiado fuerte para todos. Pero luego vino la recuperación en 2021 y 2022 con un crecimiento de alrededor del 3% anual, más sin embargo la inflación, las tasas de interés y la incertidumbre económica global han hecho que el crecimiento sea más lento en el 2023 y en el 2024. Tienes razón. Es ahí donde muchos se preguntan, ¿estamos creciendo lo suficiente? ¿Por qué si el Producto Interno Bruto no crece más del 2 o 3%, es difícil que haya mejoras significativas en empleos y salarios? Exacto. Y México depende mucho de factores externos como el comercio con Estados Unidos, que ya nos andan metiendo aranceles. Muy bien, Luis. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el PIB para ti? Hasta aquí hemos hablado del PIB como concepto macroeconómico. Pero, para ti, ¿cómo afecta a la gente común? Pues la gente común, pues somos todos comunes, ¿verdad? Pero mira, si el PIB crece de manera saludable, hay más empleos, los salarios tienden a mejorar y las empresas pueden invertir un poquito más. Si se estanca o cae, hay menos oportunidades laborales, suben los precios y la calidad de vida puede empeorar. También el PIB influye en el tipo de cambio. Es decir, si la economía es fuerte, el peso o la moneda que se maneje pues se mantiene estable. Si no, el dólar sube y todo lo importado se encarece, ya que el dólar es la moneda mundial por preferencia. De hecho, así que aunque parezca que el PIB es algo lejano, en realidad afecta desde los precios en el supermercado hasta las oportunidades de empleo. Bueno, a continuación vamos a seguir con retos y oportunidades que se presentan para nuestro país, es decir, México. Entonces, planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para que el Producto Interno Bruto crezca más y de mejor manera? Pues aquí puede variar porque hay muchos factores claves. Uno es la inversión, tanto nacional como extranjera. Si las empresas ven un buen panorama, invierten más y generan mucho más empleo. Es cierto, otro podría ser la educación
Y también la innovación, es decir, si tenemos gente preparada y más empresas tecnológicas, el crecimiento será más sólido. Sí, sobre todo. También pueden ser las infraestructuras, si hay mejores carreteras, puertos, redes digitales, el comercio, también la productividad aumenta. Y no nos olvidemos la estabilidad política y económica, puesto que la confianza de inversionistas de otros países y consumidores aumenta, lo cual es clave. Continuando y retomando con el punto que tú mencionaste anteriormente, te pregunto, ¿cómo influye la inversión en la infraestructura en el crecimiento del Producto Interno Bruto? Uf, pues de manera fundamental, créeme, perdón, es eficiente. Por ejemplo, carreteras, puertos, energía y telecomunicaciones. Pues en este aspecto reduce costos logísticos y mejora la competitividad de las empresas. Si un país tiene una infraestructura moderna, las empresas pueden producir y exportar más rápido y a menor costo, como China, por ejemplo. En efecto, tienes razón. En ese contexto, ¿qué papel juega el acceso al financiamiento? uh, un papel clave, por supuesto, si las empresas, en especial las pequeñas y medianas, que son las que más hay en México, tienen acceso a crédito en condiciones favorables, pueden expandirse, contratar más empleados e innovar. Un sistema financiero sólido y accesible facilita el crecimiento económico, básicamente. Pero bueno, a ver, te estás haciendo muchas preguntas a mí y la gente va a pensar que tú no sabes esto del tema. A ver, en cuanto a la estabilidad macroeconómica, ¿qué medidas crees tú que son necesarias? Bueno, si hablamos de estabilidad macroeconómica, para crecer de manera sostenida, un país necesita estabilidad en inflación, tipo de cambio y podría decirse que cuentas fiscales. Si en este país hay incertidumbre o volatilidad, perdón, las empresas y de igual manera los inversionistas se vuelven más cautelosos, lo cual frena el crecimiento de este mismo. Eh, un marco regulatorio claro, con políticas fiscales que sean responsables, impulsarán o generarán mucho más confianza. No, sí, sobre todo. Y bueno, ya para finalizar aquí más o menos el tema, ¿cómo crees que influyen las políticas laborales y sociales en el crecimiento del PIB? Son cruciales, puesto que un mercado laboral dinámico, con formación continua y empleo formal, nos permite que más personas participen activamente en la economía. Además que políticas sociales bien diseñadas, como acceso a la salud, educación, generan una población más preparada y productiva. Sí, pues tienes totalmente toda la razón. Básicamente, en resumen, el crecimiento del PIB depende de múltiples factores que dependen de trabajarse en conjunto, ¿no? Exactamente, no hay una única receta mágica, pero combinando inversión en capital humano, infraestructura, financiamiento, estabilidad macroeconómica y buenas políticas laborales, sí podríamos garantizar un crecimiento más sólido y equitativo. Y bueno, continuando con el siguiente tema, vamos a abordar lo que es la política comercial. Empecemos con lo básico. Luis, ¿qué es la política comercial? Pues es el conjunto de medidas que un gobierno usa para regular el comercio internacional. Esto puede incluir impuestos o las importaciones, restricciones a ciertos productos y acuerdos con otros países. Claro que sí, porque no es lo mismo que un país deje que entren todos los productos sin regulación a que establezcan reglas para proteger su economía. Definitivamente no es lo mismo. Exacto, como tú dices, ahora sabemos que los principales instrumentos que se utilizan en la política comercial. Aranceles y barreras no arancelarias. Tenemos que mencionarlos puesto que es el primer instrumento y probablemente el más conocido, los aranceles. Sí, sí, los aranceles
más ahora como del Donald Trump, que nos quiere poner aranceles por todos lados. Pues sí, los aranceles son impuestos que un país cobra a los productos importados. Esto hace que esos productos sean más caros y en teoría protege a los productores nacionales. Pero también pueden tener efectos negativos, como tú lo mencionas. Muchas veces, por proteger la economía, se evitan o se imponen muchos aranceles muy altos, más sin embargo el mismo país no tiene para producir estos productos como está pasando con Estados Unidos. Exacto. Y además los aranceles, existen barreras no arancelarias como cuotas de importación y regulaciones sanitarias. Luis, ¿tú sabes cómo funcionan estas cuotas? No me voy a hacer sabiondo, pero según yo, son límites a la cantidad de un producto que se puede importar. Por ejemplo, si un país puede permitir solo cierta cantidad de azúcar del extranjero para proteger a los productores locales, perdón. Sí, es cierto. Y las regulaciones sanitarias, perdón, pueden hacer que ciertos productos no entren a un país. Claro, si estos no cumplen con estándares de calidad o seguridad. Así es. Y bueno, cambiando de tema, tenemos también que mencionar los subsidios y medidas de defensa comercial, ya que son otros instrumentos claves eh, que se puede explicar, pero yo creo que tú lo explicarás de una mejor manera, Luis. Claro, los, los subsidios son ayudas del gobierno a ciertas industrias para hacerlas más competitivas. Por ejemplo, en la agricultura, muchos países subsidian a sus productores para que sus precios sean más bajos y puedan competir de una mejor manera. Entonces, esto puede ser bueno para los productores locales, ¿no? Pero a veces puede causar conflictos con otros países. Sí, porque un país que no subsidia su industria puede decir que la competencia pues les gusta. Claro, y eso nos lleva a otro tema, las medidas de defensa comercial, como los derechos antidumping. Sí, el dumping ocurre cuando un país vende productos en otro mercado a precios muy bajos, incluso por debajo del mismo costo de producción. Para evitarlo, los gobiernos pueden imponer derechos de antidumping, que son impuestos básicamente adicionales a esos productos. De igual manera también existen las salvaguardias, las cuales son medidas temporales para proteger una industria nacional si ésta se ve muy afectada por un aumento repentino de importaciones. Exacto. Pues, siguiendo este mismo tema, podemos hablar también de los acuerdos comerciales y bloqueo. Ahora somos capaces de los acuerdos comerciales. Son tratados entre países para facilitar el comercio, reduciendo o eliminando totalmente aranceles y otras barreras. Exacto. México, por ejemplo, tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que ayuda a que muchos productos se comercialicen con menos restricciones. Más sin embargo, también hay situaciones donde los países imponen bloqueos totales comerciales como sanciones económicas. Sí, esto sucede por razones políticas o económicas. Un país puede restringir el comercio con otro si hay conflictos o sanciones internacionales. En resumen, los gobiernos tienen muchas herramientas para regular el comercio, desde aranceles y subsidios hasta acuerdos comerciales y sanciones. Sí, y cada una de estas medidas tiene efectos positivos y negativos dependiendo cómo se use. Así que la próxima vez que veas que el precio de un producto sube o que ciertos productos extranjeros no están disponibles, probablemente tenga que ver con alguna política comercial. Exacto. Y pues bueno, y con eso terminamos el episodio de hoy. Si les gustó, síganos y compártanlo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Economía al Día. Hasta la próxima. Viva.